Salut tout le monde, bienvenido en su programa Un Francés en Jalisco. Hoy estamos en la colonia americana en la calle Pedro Moreno. Es un restaurante que seguro todos conocen. Está aquí desde más de 30 años. Se llama El Sacromonte. Acompáñame, vamos a descubrirlo. Estamos ahorita dentro del restaurante con el dueño, Gerardo. Muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Ok, muchas gracias. No soy el dueño, somos 3 hermanos. Ajá, y 3 hermanas. dueños. Sí, y toda la familia son dueños de este restaurante. Es un restaurante que empezamos hace 30 años. ¿30 años tiene este restaurante? Sí. Es muchísimo. Sí, tenemos 30 años tratando de dar a conocer la nueva comida mexicana, ¿no? Siempre ha sido en este lugar. En este lugar, sí. Sí, el restaurante está increíble, sí. Muchas a veces gracias. como se me acuerda un poquito a Francia. Sí. Como es un restaurante un poco más, la gente se siente. Sí, no así es como es. comida rápida, se siente, se queda una hora y media platicando con la familia y se me acuerda mucho a mi país. A Sí. tu país, sí, claro. Sí, este país lo fundamos los 3 hermanos, los hombres, Leonardo, Juan y tu servidor. Y estas recetas son de mis abuelas, con el toque de mi hermano Leonardo, que es el mayor. Él es chef y entonces él le dio la presentación y escogió los platos para este restaurante. Ahorita estamos en el proceso, después de 30 años, que vamos a meter otros platos nuevos. ¿Ah, sí? Si ves el restaurante, ahorita lo acabamos de remodelar poquito. Antes teníamos las mesas muy floridas, de muchos colores y todo. Y ahora lo quisimos hacer más serio, ya como más maduros que somos nosotros. Y aquí estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me gusta que cuando se escucha comida de la abuela, siempre sabemos que va a ser Sí, pero esta sí es, ¿eh? muy bueno, sí. Esto sí es. Las recetas son de mis abuelas, de mi mamá, de mis tías. Nosotros tenemos una familia que mi papá era abogado, mi mamá maestra, pero mis 2 abuelas cocinaban muy bien. Una de Colima y otra de Chapala. Y entonces las 2 tenían su toque de comida mexicana. Y vamos a sacar un libro dentro de poquito de las recetas hasta de las tías, ¿no? Que fue muy importante todo lo que se vio y seguimos trabajando con la comida mexicana. Este fue el toque de la comida nueva mexicana. Si ustedes se acuerdan la película de Como agua para chocolate, casi empezamos los 2 igual, la película y el Sacromonte. Y entonces la gente decía, no, es que esta comida es como agua para chocolate, ¿no? No, esto es México, la mera verdad. Sí. De hecho, una vez que van a salir el libro, me gustaría verlos. Y porque me gusta cocinar y me gusta cuando hay recetas que yo puedo seguir e intentar de hacerlo a mi manera en mi casa. Y aquí, para hablar un poco de los platillos que tienen, ¿cuáles son los platillos como estrellas de la casa? Mira, aquí tenemos unas quesadillas de pétalos de rosa. Nunca lo había escuchado. Que a la gente le han gustado mucho. Tenemos una crema de aguacate fría, que también es como un gazpacho. Tenemos una crema de frijol y una crema de roquefort al chipotle. Ah, qué bueno. Que Leonardo, mi hermano, y Juan, mi hermano, yo también les ayudo. Hay un negocio de banquetes atrás de esto, que fue donde nos dimos a conocer en todo esto. Se ha servido a presidentes, se ha servido cumbres iberoamericanas, 2 cumbres. Se sirvió un evento en el Cabañas para 1,500 sacerdotes. Era un evento muy grande y dentro de esos eventos venía el que fue Papa Ratzinger y el nuevo Papa vinieron aquí al Eucarístico. ¿Ah, sí? Y entonces a mi hermano le ha tocado servir y luego con el tiempo nos invitan al Vaticano a servir allá comida mexicana, ¿cómo ves? ¿Y cómo se siente de estar en el Vaticano con su comida americana y que le va a servir a toda esa gente? La historia es muy increíble. Bonita porque empezamos en 2 cocheras en la casa de mi mamá, aquí por la colonia americana. En una cochera empezamos los banquetes y en otra yo tenía un restaurancito chiquito de comida corrida y tortas ahogadas. Entonces, Dios nos socorrió, empezó a ir muy bien. Y pusimos este restaurante después. Sí, fue como de poco a poco, ¿sí? No fue como directamente el restaurante. Había una trayectoria donde empezaron con las tortas ahogadas y después... Y los banquetes, ¿no? Sí. En los banquetes empiezan a servir bodas muy importantes
nos empiezan a contratar a muchos lados de la República y luego nos empiezan a contratar en España. Fuimos a servir una boda. Hemos estado en Canadá, en Francia, en Canadá. Hemos estado, como te platicaba, en Dijon, llevando la comida mexicana en la India. Hemos ido 3 veces a la India. Hemos andado en toda Sudamérica, desde Brasil, Panamá, Argentina. Hemos andado en muchos lados sirviendo comida mexicana, ¿no? Sí, qué increíble que con la comida puede viajar al mundo y también en cada país ver la comida de cada país. Es posible tomar un poco de aquí, de Francia, de Canadá, de la India. Sí. Eso está muy increíble, sí. Fíjate, te voy a platicar una pequeña anécdota de Dijon. Fuimos a servir allá en Dijon una feria que cada año invitan a un país. Y entonces tuvimos muchísimo éxito. Metíamos de 1,000 a 1,500 gentes diarias. Se supo por unos amigos que vivían en París y trabajaban para un periódico. Entonces dicen, viene el Sacromonte con comida mexicana, con pétalos de rosa y mole, el mole que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, el primer día no llegó mucha gente y mi hermano Leonardo, como es el chef, se preocupa mucho y le dice a Roncín, oye Roncín, ¿cómo se dice chocolate? Chocolate, algo así, ¿no? Es que, para decirlo, es que es la única palabra que es mexicana. Claro. Es la única palabra que se dice igual en cualquier idioma. Hay pequeños cambios, pero que sea en inglés, en alemán, en chino, siempre se dice casi igual a la palabra mexicana. Entonces, y pollo. Polenta en chocolate. Poulet, sí. Poulet es pollo y chocolate. chocolate es Entonces, chocolate. Se empieza a oír que había un plato de pollo con chocolate. La gente se iba sin pagar. Se salía pues, de tanta gente que teníamos. Entonces fue un éxito esa vez que fuimos allá. También cuando fuimos al Vaticano, también fue un éxito. Tuvimos un restaurante en Estados Unidos, en San Francisco. Pues hemos andado en muchos lados. Ahorita tenemos la vaca argentina. Sí, también tenemos 19 vacas en toda la República. Sí, tenemos desde Cancún hasta Monterrey. Pero en el DF, en León, en muchos lados. Porque aquí en la ciudad tiene como 4 o 5, no, 5 o así. 5, lo que pensaba, sí. Y seguimos trabajando, ¿no? Somos 3 hermanos que nos hicimos líricos en esto. Y ahorita ya las nuevas generaciones de mis sobrinos, mis hijas y todo, están estudiando para seguir el negocio, con la tradición, claro. Sí, porque a veces hay ¿no? hijos o sobrinos que a mí me gustaría más hacer algo de comunicación. Claro. Lástimamente el negocio ya se acabó, sí. Sí, claro. Qué bueno que van a seguir siguiendo en este, sí. Tengo 2 hijas, ayer vinieron a trabajar, una de 13 y una de 16. Sí. Y vinieron un ratito el domingo, que tenemos llenísimo. Vinieron, estuvieron en la puerta pasando gente, ya están acostumbrándose a esto. Sí, pues aquí el restaurante está abierto todos los días. Todos los días, de lunes a domingo, de 1:30 de la tarde a 12 de la noche. Sí, como comida y cena, sí. Y comida y cena, ¿no? Sí, y están abiertos enseguida, de 1 hasta las 12, sí. Sí, y ahorita que dices de este restaurante, aquí han venido muchos artistas. Cuando viene la FIL, don Gabriel García Márquez me contrataba esta mesa todo el día. Entonces él podía llegar a las 6 de la tarde, a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche y estaba a su mesa. Y siempre traía grandes invitados, ¿no? Entonces me hice muy amigo de don Gabriel García Márquez y él siempre se preguntó que por qué no pusimos un restaurante del Sacromonte en la Ciudad de México y si pusimos vacas, ¿no? Sí. Entonces esta comida es muy artesanal, tú ahorita la vas a ver. Tenemos chiles en nogada, que ahorita es el tiempo fuertísimo de los chiles en nogada. Siempre rompemos récords en todos los restaurantes. Han venido gente hasta de Oaxaca a hacernos entrevistas. ¿Ah, sí? Que qué le ponemos porque es un fenómeno esto de los chiles. ¿Sí? Y son recetas de Leonardo, mi hermano y mis abuelas. Sí, qué bueno. Pues ahorita más que estamos hablando, más tengo ganas de... pues ahorita lo van a probar. De probar todo eso, sí. Sí, vamos a hacerlo con nuestro invitado, sí. Y a ti en particular, ¿cuál es tu platillo favorito de aquí? Mira, a mí me gusta mucho el mole. Sí, a mí también. El mole, esa receta, pues también son de las abuelas. Y mi mamá todavía mi mamá tiene 94 años, no, ya le puse uno más, 93. Hace 3 años todavía hacía el mole en la casa de mi mamá y olía mole toda la colonia ahí. Y siempre nos impulsaron mucho los papás en esto. Y es que el mole siento que es uno de los platillos más como complejos. Claro. Porque una vez quería hacerlo en mi casa y solamente cuando vi la lista de los ingredientes, 5, 10, 15, 20, decía, ya sabes que ya no va a ser complicado, pero me encanta.
cuando un lugar tiene un buen mole, es algo como muy especial que a mí me gusta. Mira, sí. Cuando fuimos a la India, por eso nos invitaron 3 veces, porque tú sabes que ellos manejan mucho las especies. Sí, eso, ellos sí, sí. Entonces, cuando nosotros dijimos todo lo que necesitábamos para hacer un mole, nos contrataron inmediatamente. ¿Ah, sí? Y por el mole hemos ido a la India 3 veces. Y hemos rechazado porque muchas veces por los banquetes de mis hermanos se tiene mucho trabajo y le bajamos poquito para irnos a Es los complicado, banquetes, ¿no? Sí, que uno en Careyes, que otro en Vallarta, otro en la Ciudad de México. Por todos lados hemos servido banquetes, ¿no? Ahorita está muy de moda San Miguel Allende, vamos cada rato a San Miguel Allende. Es que bueno, sí que bueno que le has funcionado. Si el restaurante está aquí desde 30 años, es que tiene que ser buenísimo, sí, porque hay muy pocos restaurantes que pasan así los años. Sí, y es muy complicado. Fíjate que pues ha tenido modificaciones, pero de la carta nada. Hemos tenido diferente, antes teníamos equipales, ahora pusimos estas sillas. Sí, cada 2 años le damos un cambio. Ahorita el color que ves es un color como espuma, espuma de mar se llama, y es diferente. Entonces, en la noche es espectacular el restaurante, tienes que venir con las luces y todo, se ve muy padre. Sí, perfectísimo, sí. Pues ahorita sí, nos toca comer. Entonces vamos a hacer, muchas gracias para la entrevista y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver para probar todos sus platillos con nuestro invitado Alejandro Tavares. Nos vemos en un momento. Venga, están en su casa. Alejandro Tavares es una de las voces más reconocidas y respetadas de la radio en Jalisco. Durante décadas, su presencia al micrófono no solo informó, marcó estilo, formó criterio y acompañó a generaciones que crecieron escuchándolo. Su manera de comunicar, directa, humana, inteligente y sin concesiones, construyó una relación de confianza y autoridad con la audiencia. No solo abrió espacios, abrió caminos. Fue formador de voces, testigos de cambio en los medios y protagonista en la transformación. Su nombre es parte de la memoria viva de la radio jalisciense, símbolo de rigor, de identidad y de respeto por la inteligencia del público. Hoy Alejandro Tavares es un referente histórico en los medios de Jalisco. Bienvenido a Un Francés en Jalisco. Estamos ahorita de vuelta con nuestro invitado especial, Alejandro Tavares. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias por la invitación. Muy agradecido con ustedes. Perfecto, sí. Después vamos a comer, pero mientras que la comida viene, me gustaría hablar un poco de todo lo que ha hecho en su vida. Okay. A ver si tenemos tiempo, porque sí hay muchísimas cosas. Y pues, vamos a empezar con el inicio. ¿Sí? ¿Cómo empezó en la comunicación? Yo vi que primero quería hacer algo de cine. Sí, yo quise estudiar cine, ese es como el inicio. Cuando estudié en el ITESO, me corrieron del ITESO porque era yo muy relajiento. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, me corrieron de la universidad y luego de ahí decidí irme a la Ciudad de México, busqué estudiar cine, pero en ese tiempo el CUEC y el CCC eran escuelas que te hacían ir en los 2 horarios, por la mañana y por la tarde. Sí. Entonces yo tenía que trabajar para vivir y no pude quedarme a estudiar cine. Entonces busqué trabajo en un montón de productoras, nadie me daba trabajo, estaba yo muy chavo. Y de ahí me fui a pedir trabajo en el grupo Radiópolis, que era Televisa Radio. Okay. Y me dieron el del asistente, que era el que llevaba los discos, escribía textos, cosas así. Y bueno, empecé ahí muy joven, a los 21 años. Casi es muy joven, sí. Sí. Y de ahí, bueno, hice una carrera muy larga que el año que entra cumplo 30 años al aire en la radio. Y de trabajar dentro de la radio, pues ya son 34, ¿no? Porque 4 años no estuve al aire, sino que hice solo producción. Pero ahí empecé, prácticamente en la radio, fueron mis inicios. A mí me gusta mucho el rock. Sí. Y tuve la fortuna de que cuando yo empecé en los medios, el rock en español tuvo un boom impresionante, con grupos que venían de Europa y con grupos que venían de Argentina. Y de ahí empezó el rock en español en México. Y bueno, me tocó como toda esa ola de grupos que ahora son grupos consagrados ya en México, ¿no? Sí, sus primeros como programas fue de rock, de música. Totalmente, tenía un programa musical donde metíamos grupos de rock a tocar canciones de Cricri o a tocar canciones de villancicos, cosas así, en sus propias versiones. Invitábamos a La Lupita, a Santa Sabina, a los Caifanes, a que tocaran canciones, El Gato con Botas, cosas así. Y pues en ese tiempo era muy innovador, los hacíamos en vivo. Entonces tuvimos muchas sesiones y tuve la fortuna que me tocó, por ejemplo, hacerle su primera entrevista a los Héroes del Silencio cuando venían de allá, a La Unión, a Radio Futura, a bandas muy importantes en el rock en español que ya venían haciendo cosas en España, ¿no? Y que llegaban
por primera vez a México y que yo tenía la oportunidad como de darles esa exposición. ¿Y cuál fue como la primera grande entrevista que hizo que le quedó como impactando? Hijo, he tenido muchas. ¿Sí? Me tocó entrevistar a Alanis Morissette, a Elton John, a Metallica. Pues muchísimo, los más grandes, sí. Sí, he podido entrevistar a gente muy encumbrada. Bueno, en el español he entrevistado a Shakira, a Ricky Martin, a gente muy talentosa y que ahora son pues, las grandes figuras de la música. Han pasado por los micrófonos, Miguel Bosé, no sé, una cantidad de gente muy importante que afortunadamente he tenido la oportunidad de que me han mandado a sus conciertos padre, sí. y poderlos entrevistar allá, y otros que vienen a México y que he tenido la oportunidad de entrevistarlos acá. ¿Y cómo se prepara una entrevista de un artista como Beyoncé, como Elton John? ¿Cómo lo prepara antes? Porque es muy complicado el estrés y todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya ves, como en inglés también. Claro, además lo que representaba de repente un reto es que yo trabajaba en estaciones de radio que eran tan importantes que te daban solamente, haz de cuenta, 2 entrevistas para todo el país. Entonces por ejemplo, iba yo y iba una persona de Televisa, de televisión, ¿no? Entonces te tienes que documentar muy bien porque además no sabes en qué mood van a estar ellos, no sabes en cuánto tiempo te van a dar exactamente de entrevista, no sabes tampoco si puedes tocar un tema muy sensible, de repente que tengan ya como algo que los haya golpeado en algún momento en los medios. ¿Ellos te lo dicen antes? Como no me gustaría hablar de eso, o su manager o algo así. En algunas ocasiones sí, pero en otras es tu labor de investigación previa a la que tienes que hacer. Aunque lo que pasa generalmente es que mandan a los periodistas más capacitados, ¿no? Que hagan esas entrevistas. De alguna manera tú ya conoces la trayectoria del artista y te mandan específicamente a eso. Pero por ejemplo, una vez, me acuerdo muy bien, estaba entrevistando a Miguel Bosé en un hotel en México y estábamos en la suite y entonces estábamos en una parte que era una sala y su cuarto estaba cruzando otro pequeño recámara, ¿no? Y entonces estábamos a media entrevista y de repente pasó alguien de la disquera que él no conocía y se metió al cuarto de Miguel Bosé. Entonces me dice, espérame, hey, ¿qué estás haciendo? Me intimida. O sea, se meten y lo sacan, ¿no? Por ejemplo, Shakira, la primera vez que la entrevisté, estaba yo platicando con Shakira así, que ahorita te cuento una cosa interesante. Estaba platicando con ella y sus papás estaban así en otras, o sea, la cuidaban muchísimo, papá y mamá, así viendo todo lo que le preguntabas y ¿Qué edad tenía en esta entrevista? Shakira debió de haber tenido unos 18. Cuando estaba muy joven. Recién empezó, cuando cantaba Pies Descalzos, por ejemplo. Esa fue la primera vez que entrevisté a Shakira y me acuerdo muy bien que aparte yo traía una camiseta Diesel, ¿no? Con unas letras, ya sabes, perdón por la marca, ahí me la cobran, pero bueno, estaba padre la camisa y entonces me dice Shakira, oye, está súper buena tu camisa. Me dice, si te la cambio por una y mañana me la pongo en el show. ¿Ah, sí? Sí, pero aparte me hace, si te la cambio, ¿no? Y yo, pues claro, o sea. Entonces supuesto, me la quito y los de la disquera me traen una horrible que decía Sony Music, ¿no? Espantosa. Y ella se la queda y me dice, mañana la voy a poner en el show. Vamos al día siguiente al show. Y yo con todos los que iban de prensa, yo, güey, se va a poner mi camisa. Fíjate ahorita cómo va a salir con mi camisa. Y claro que salió con otra camisa. Y mi camisa, quién sabe qué le hizo, se la había regalado un novio o algo. Y bueno, no salió con la mía, pero le cambié la camiseta a Shakira. Tengo muy buenas experiencias, la verdad me quedaron cosas muy interesantes. La primera vez que entrevisté a Elton John, se me perdió la grabadora porque fue en una entrevista en Nueva York que consiguió la disquera. Entonces hice la entrevista por la mañana, un amigo y yo salimos de ahí y nos vamos a un bar. Entonces nos ponemos hasta el queque en el bar y nos subimos con una ADAT, que eran estos formatos para grabar las entrevistas. Nos subimos al taxi en Nueva York. Nos lleva al hotel, nos bajamos en el hotel. A nadie se le ocurrió, ni a él ni a mí, que dejamos la grabadora. Se le olvidó. Entonces, imagínate cómo me puso la directora de la estación de radio cuando yo llegué después de un viaje específico para entrevistar a Elton John. No a cualquier persona, sí a Elton John. Y porque aparte la estación de radio tenía la promoción de regalar el piano de Elton John después del concierto. O sea, era como todo un tema y a nosotros se nos olvidó toda la entrevista completa arriba del taxi. O sea, nunca salió al aire. No pudieron como encontrarlo después. Ya no hubo oportunidad. De alguien que, yo la encontré o algo, nada. No, la buscamos, fuimos al sitio, hicimos 1000 cosas y no la encontramos. Y me tuve que aguantar el regañadón, que son cosas que uno aprende, ¿no? Por supuesto, sí. Era yo muy joven también. Y luego, cuando llegó Elton John a México, pudimos volver a hacer la entrevista y entonces ahí sí ya hicimos un especial. Pero fue complicado y cuando le conté a Elton John que se me había perdido la grabadora, se cagaba de risa. O sea, me dijo, ¿cómo es posible que te haya pasado eso si solo ibas a eso, no? Imagínate. Terrible. Casi me corren de la radio por eso, pero son experiencias muy interesantes. Por ejemplo, a mí me tocó entrevistar a Alanis Morissette cuando el Jagged Little Pill era como un disco que había vendido por primera vez en el mundo 18 millones de copias la primera semana de venta. Increíble. Es una cosa de locos. Sí, increíble, sí. Y Alanis era súper sencilla, ¿no? Y yo no sabía en eso que decías, yo no había preparado.
y yo no sabía que ella no era gringa. Yo pensaba que era gringa y es canadiense. Sí, sí. Entonces de repente llego con una camiseta de Canadá y me dice, ¡hey, Canadá! Entre todos los periodistas. Y yo me saqué de onda. Sí. Y ella me dijo, no, tú vas a hacer la primera entrevista. ¿Por qué? Porque traes la camiseta de Canadá. Y luego ahí ya dije, claro, es canadiense, ¿no? Y justo bueno. ella tenía un rechazo de parte de la comunidad alternativa canadiense, porque se había ido a vivir a Estados Unidos y porque había hecho casi toda la promoción del disco en Estados Unidos. Entonces a ella le sirvió que yo trajera ese rollo de Canadá para sus entrevistas, para quedar un poco bien. Te digo, son cosas muy pequeñas que vas viendo cómo se desarrollan las carreras y que de repente un pequeño detalle con un artista te puede hacer la diferencia en una entrevista. Sí, en bueno o malo, sí. Pero siento que tiene como miles de historias sobre... ¿Cuál es el artista que aún no ha entrevistado que te gustaría? Este sí me falta y me gustaría mucho entrevistarlo. Hijo, fíjate que, por ejemplo, uno que me faltó y que ya se murió, que me hubiera encantado entrevistarlo es Juan Gabriel. Juan Gabriel me hubiera encantado entrevistarlo. Me parece que tendría muchísima carne. Y obviamente ya si hablamos de cosas internacionales, me encantaría hacerle una entrevista a Dave Grohl o a Jack White, que me parece que también son unos íconos del rock and roll que no he podido entrevistar. Ya ni te digo de los Led Zeppelin, que me encantaría Jimmy Page o Robert Plant poderles hacer una entrevista. Pero bueno, al final, la verdad es que estoy muy agradecido porque yo he podido hacer un montón. La última entrevista que dio José José en Guadalajara. ¿Fue contigo? Fue conmigo. En mi programa de radio hicimos un programa especial de 2 horas. Y él estaba muy mal de la garganta. Entonces no hablaba así. Sí, le costaba así. Mucho. Tuvo que tomar unas medicinas especiales para que se abriera la garganta y poder platicar en el programa 2 horas. Pero fue una grata experiencia y después, bueno, después de como 6 meses de eso, murió y ya nunca vino a dar concierto. Fue el último concierto que dio acá. Entonces fue muy interesante platicar con ese tipo de figuras de nuestra cultura popular, ¿no? Entonces he tenido grandes oportunidades, sí a los locales, sí a los mexicanos, sí a los internacionales y la verdad es que de repente van saliendo más figuras y dices, estaría súper bueno poder hacer una entrevista de esas, ¿no? Hay algunas que se prestan por el medio en el que trabajo y por la cercanía que tengo con la música y otras que no he podido nunca hacer, ¿no? Que, por ejemplo, sería increíble entrevistar a Robert De Niro, por ejemplo, ¿no? Sí, sería increíble, sí. Claro, ¿no? Gente que tiene como esa trayectoria, porque siempre he estado muy ligado también al cine, ¿no? Para mí... Sí, entre los dos, sí. Exacto, entre la música y el cine. Yo tengo 3 pasiones, el fútbol, la música y el cine. Eso me encanta. El fútbol estamos igual, sí. También me gusta mucho, sí. ¿Y a quién le vas? A Marsella, en el sur de Francia. Bien, yo le voy al Olympique de Lyon en Francia. Ya, no creo que no. Vamos a terminar la entrevista. Buena onda. Vamos a seguir, sí. Pero una vez teniendo una mala experiencia con un artista que no se quería prestar como a la entrevista. Fíjate que la primera vez que vinieron los Héroes del Silencio acá, Enrique Bunbury venían muy cansados del jet lag que habían tenido de Europa para acá, llegaron directo, fue la primera entrevista de radio que hice. Y entonces el estudio donde la iba a hacer tenía un piano muy grande de cola. Y entonces me siento y llegan Pedro Andreu, Joaquín Cardiel de la banda y faltaba Enrique, ¿no? Entonces Enrique se para y se pone a tocar el piano, ¿no? Y estaba tocando el piano y yo, bueno, hay que empezar la entrevista. Y el otro, como si no le hablara, ¿no? Y yo, hay que empezar la entrevista y solo tenía un tiempo limitado. Y él seguía tocando el piano. Entonces dije, bueno, si no quieren la entrevista, yo ya me voy. Y me salí. De una, sí. Sí, y él me fue a buscar, ¿no? O sea, llegó y me dijo, oye, perdón, sí me interesa mucho hacer la entrevista, no sé qué. Y de ahí para acá, la verdad es que tenemos una muy buena relación. Yo he tenido la fortuna de hacer muchos conciertos. También hago muchos conciertos en Guadalajara. Y he tenido la fortuna de hacer los primeros conciertos de los Héroes del Silencio. De ahí he tenido una bonita amistad con Enrique. Cada vez que viene me invita. Entonces ha sido una buena relación. Pero en ese tiempo yo dije, pues no puedo aguantar la grosería, no hay ciertos límites que no se deben de, que por el límite también, rebasar, ¿no? Y a veces como ser directo, a veces también puede funcionar, porque en este caso funcionó, sí. Claro. Él se disculpó y al final le hicieron la entrevista, sí. Y que no era la banda en México que es, o sea, no era el Enrique Bunbury que es ahora, ¿no? Obviamente ellos venían entrando y a mí me pareció una falta de respeto que yo le hablara y no me contestara y siguiera tocando el piano, ¿no? Sí, entonces, eso fue complejo, fue difícil, pero la verdad es que casi siempre he tenido buenas experiencias, preparo mucho las entrevistas, sí. No quizás en las preguntas, sí en la información del artista. Sí, para como saber de qué hablar y tener como una línea, si no tanto las preguntas, pero... Claro. Sí. Es un poco lo que hago también, sí, yo nunca hago tantas preguntas, pero más lo que hicieron y de allá voy preguntas por preguntas y a ver sobre la marcha, sí. Lo que te van respondiendo. Sí. ¿Y aún tiene estrés antes de hacer las entrevistas o después de tantos años ya es como un poco más fácil? Ahora es mucho más fácil, ¿Sí? La verdad. Por ejemplo, a mí me encantó cuando entrevisté a Metallica, entrevisté a James Hetfield y a Kirk Hammett, ¿no? Okay.
Y yo esperaba encontrarme un camerino así, ya sabes, groupies en bikini y una cosa como súper excesiva, ¿no? Porque Metallica, ves que hay un tiempo que les decían alcohólica en vez de Metallica, ¿no? Entonces yo esperaba encontrarme un parizón y me encontré un tipo, o sea, Kirk Hammett bebiéndose un té de manzanilla, ¿no? Todo el contrario de... Sí, o sea, James Hetfield comiendo una hamburguesa y Lars Ulrich calentando, ¿no? Entonces yo de repente decía, pues, ¿dónde está el rock and roll, no? Y me dijo Kirk Hammett, no, o sea, eso pasó hace 30 años, güey. Ahora somos unas madres de la caridad y somos como otro tipo de artistas ya, ¿no? Me hablaron de que ahora se juntan a hacerles hamburguesas a los hijos, que hacen albercadas y todos se aventan a la alberca, cosas así. O sea, a veces tienes una idea, ¿no? Un preconcepto de un artista que cuando platicas con él es otro, ¿no? Lo mismo me pasó, por ejemplo, con Joaquín Sabina, ¿no? Tuve la fortuna de hacer un face-to-face muy bueno. Con él sí me fui de fiesta, por ejemplo. Pero es diferente, cada artista es diferente, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con nuestra plática. Hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Estamos ahorita de vuelta con la primera entrada. Vamos primero a comer un poquito, ¿sí? Porque ya se nos hizo un poco tarde. Okay. Esas son quesadillas, tienen mermelada de frambuesa y adentro tiene pétalo de rosa, yo creo, ¿sí? Muy bueno. Es algo que yo nunca he probado. A ver, te debo servirte. A ver, Tómate vamos a una. darle. Se ven buenísimas. Es que lo que me gusta del programa es que son cosas que yo no conozco. Claro. Para mí son los mejores lugares. Sí, ¿sabes? comida súper mexicana, ¿no? Aquí en el Sacromonte. Sí, huele a frambuesa, sí, vamos a probarlo. Vamos a ver a probar. si se puede como oler la rosa. A ver. Sí, que tiene pétalos de rosa adentro, Sí. dicen, ¿no? Es muy bueno. Como es algo como salado y dulce al mismo tiempo con la mermelada. ¿No? Es algo muy diferente. Yo nunca había probado con una quesadilla así. Cambia el sabor del queso, ¿va? Está riquísimo. Con pétalos de rosa. Es algo, pienso que son los únicos de la ciudad a hacer cosas Seguro. así. La verdad, sí es muy, muy, muy bueno. Sí. Muy diferente, lo que Muy. también me gusta mucho, sí. Está bien rico. Podemos un poco seguir con lo que estamos hablando, todo lo que es como de la música, del rock que le apasiona. También creaste un festival de rock, que es Rock por la Vida. Si nos podrías hablar un poco del festival, cómo inició esta idea. Está riquísima la quesadilla. Bueno, qué bueno. El Rock por la Vida empezó gracias a que un día... Bueno, yo empecé a hacer muchos conciertos antes de que Ocesa llegara a Guadalajara. Cuando me vengo a trabajar a la radio acá, no había conciertos de rock. Entonces, muy poquitos. Empecé a traer a los Enanitos Verdes, a los Caifanes, a Café Tacuba. Los primeros conciertos que se hacían a lo mejor en lugares que ni siquiera eran venues de conciertos, como el Lado B, La Marcha. Hacíamos grupos como La Ley, los Enanitos Verdes. Y te estoy hablando de hace 25 años, ¿no? Ok. Después empecé a hacer más conciertos y las bandas ya me buscaban para venir de la Ciudad de México acá. Un día estoy leyendo el periódico y veo que Guadalajara es el segundo lugar en suicidios en jóvenes que están entre los 18 y los 25 años de edad. ¿Ah, sí? Así lo sabía. Y el segundo lugar no en porcentaje, sino en número de casos. O sea, materialmente en Guadalajara había 7 millones de habitantes y se suicidaban más aquí que en la Ciudad de México, más chicos. Entonces, era un problema que me llamó mucho la atención porque en ese momento en la Ciudad de México había 25 millones de habitantes. Sí, acá 7, mucho más, sí. O sea, 3 veces más. 3 veces más. Sí, sí, sí. Entonces, leo eso, voy a hablar con el gobernador que venía entrando, que era un gobernador del PAN, que se llamaba Emilio González Márquez. Ok. Voy, le llevo la nota y entonces me dice, pues hay que hacer algo. Y yo le dije, sí, claro. Entonces, él como que pensó que yo iba a pedirle un programa o alguna cosa así. Y le dije, no, hay que hacer un concierto porque a través de la música podemos pasar un mensaje de vida. Sí. Entonces, para mí era muy importante que hubiera prevención. Y hay una línea de atención en crisis que hoy casi todo el mundo conoce, que es el 075. Sí. Que cuando los jóvenes están deprimidos o tienen ansiedad o lo que sea, o si tú tienes un amigo que está en esa circunstancia, Más que tú conoces, le puedes apoyar llamar. con ese Ajá. número, sí. Y les dan información, y hay una atención de psicólogos muy capacitados en el Salme acerca del tema. Y bueno, empezamos a trabajar con que nunca se le había hecho promoción a esa línea de atención, nunca había habido una campaña. Y nosotros hacemos con una campaña muy fuerte. Empezamos a hacer el festival en el 2007 y hoy llevamos 15 años haciéndolo. La verdad es que hace un festival que se volvió muy importante porque además es gratuito para los jóvenes que asisten. ¿Sí?
Qué bueno. Tienen que llamar a la radio y para ganarse un boleto les hacemos preguntas que tienen que ver con la salud mental. O sea, ¿qué tienes que hacer cuando una persona está deprimida? Esto. ¿Cuál es la línea de atención en crisis? 075. ¿Qué hacer cuando hay una situación desesperada? No, pero primero escuchar, ¿no? Luego llamar a una ambulancia, a una atención médica. Son ciertos pasos que hay que llevar. Y bueno, empezamos a hacer mucha labor. Actualmente Salme tiene un programa de radio con nosotros también. Entonces trabajamos mucho y es el único festival en el mundo dedicado a la salud mental. ¿Ah, o sea, sí? no hay otro en ninguna parte del mundo. No sabía eso. Sí. Y bueno, esto lo venimos diciendo desde hace 15 años. Ahora está muy de moda la salud mental. Sí. Pero yo siempre les digo, si te rompes un brazo ahorita, inmediatamente te vas al hospital a que te enyesen, ¿no? Eso sí. Pero si tienes 3 meses durmiendo mal, empiezas con que no, pues que el insomnio me está matando, o si tienes dolores de cabeza, o si sientes mucho sueño todo el tiempo. La gente no se preocupa por la salud mental, ¿no? Lo postergas, lo vas postergando. Sí, todo el mundo te dice, sí, si te rompes el brazo, ve al hospital, te cueste lo que te cueste, pero nadie te dice, ve a terapia, invierte un poco de dinero en tu terapia. O sea, todavía hay muchos tabús con eso, hay muchos tabús con el suicidio, la gente no habla del suicidio. Cuando se mueren a veces personas que se suicidaron, inventan que se murieron de otras cosas. Entonces, para mí es muy importante esta temática y lo ha sido desde hace muchos años, es una bandera también del festival. Y gracias también a eso han venido grupos muy importantes al festival que vienen justo porque la temática es la salud mental. Es muy importante, sí. O sea, han venido bandas muy importantes. Lo más interesante es que el índice de suicidios entre los 18 y los 25 bajó. Sí. Ahora Jalisco ya no es el número 1 en eso. Y lo malo es que ha bajado hacia la niñez. O sea, ahora la tasa más alta de suicidios, no solo en Jalisco, sino en el mundo, está entre los 12 y los 18 años. Entonces imagínate que tiene que tener un niño de 12 años para estar pensando en terminar con su vida. Es gravísimo. Hay un tema muy importante de atención, de amor, de comunicación en la familia que se ha ido perdiendo y que, bueno, los chavos cada vez crecen más con cosas electrónicas, llenos de información y alejados de los valores familiares. Es que también con las redes sociales, o sea, hoy en la mañana en las noticias hay un niño en Francia de 9 años que se suicidió porque le hacían como bullying en la escuela. Claro. Y él como no sabía con quién hablar porque pues, en la escuela pues, a veces los maestros de no pasa nada. Y en la casa pues, tenía miedo de hablarlo. La única opción que él tenía se suicidió a los 9 años. Tristísimo. Sí, eso pasa mucho ahora porque las generaciones se han vuelto agresivas de manera electrónica. Sí. Ya no se pegan, o sea, está prohibido en las escuelas, ya no se pueden pelear. Y entonces eso ha cambiado porque antes a lo mejor el niño llegaba golpeado a la casa y los papás preguntaban qué pasaba. Más fácil, ahora todo es a través de los teléfonos, todo es a través del Facebook o del Instagram. Entonces hay cosas que los papás no conocen ni siquiera cómo es el bullying actual, el cyberbullying que le dicen ahora. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar. Yo creo que la base para que nosotros podamos terminar con esta pandemia que es el suicidio tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el amor, tiene que ver con saber escuchar a los demás, a los de al lado, con de verdad preocuparte por lo que le está pasando al de al lado. Sí, porque ahorita con las redes sociales a veces ves los comentarios, los niños entre ellos, ya no hay filtro, ya no hay nada, es muy complicado, ¿sí? Aparte, cuando alguien la está pasando mal y te metes a una red social, todo el mundo sube fotos buenas, nadie sube fotos deprimido, ¿no? Ese también es algo que lo vi en un programa, que sí, vas a Instagram y parece que todos tienen una vida perfecta. Claro. Él fue de vacaciones, él fue aquí, él acaba de comprar un coche, él está exitoso en este. Tú dices, yo estoy aquí, mi vida, pues, no fui de vacaciones, es muy diferente. Entonces no hay que creer todo lo que está en Instagram. Por supuesto que van a subir el mejor, si no van a subir cuando están tristes, cuando están deprimidos, ¿sí? Sí, no hay que creer lo que está en las redes sociales, porque siempre estás subiendo una cara bonita, siempre subes tu lado bueno a las redes sociales. Sí, por supuesto. Entonces, cuando alguien no la está pasando bien, incluso la pasa peor después de meterse en una red social, ¿no? Sí, pues, qué bueno que con tus conciertos podían como bajar y la gente ya sabe un poco más del número de teléfono. Está Nosotros muy bien, sí. ponemos en las pantallas todo el tiempo la línea de atención en crisis, compartimos para que se ganen los boletos. Qué bueno. Y en el concierto hay una cantidad importante de psicólogos que reciben a los chicos y les dan atención gratuita en ese momento. En el concierto. En el concierto, en los intermedios de las bandas, todo, pero yo pensaría que nadie va a un concierto a eso y ojalá vayas y tengas la oportunidad de ir porque tenemos 10 psicólogos dando atención y hay colas enormes para poder platicar con ellos. Qué increíble, es que allá ves que sí la gente quiere hablar, Lo ¿sí? necesita, Y a veces claro. No saben, ¿sí? Claro. Y el festival es cada año.
Es cada año, sí, cada año lo hacemos. Súper agradecido siempre con la gente que asiste, súper agradecido con las autoridades, con el gobierno del estado, pero sobre todo muy agradecido con las bandas que vienen sin cobrar, vienen solamente con sus gastos para poder dar ese show. Ah, sí, vienen sin cobrar. Sí. Son los gastos del avión y de todo. Claro, eso lo tenemos que pagar los es hoteles, normal, sí, por supuesto, pero no piden nada extra. Nada extra. Ellos, todos los que han venido han puesto su labor Qué social bueno. de alguna manera, buscando el beneficio de la salud mental de los jaliscienses. Y eso se me hace increíble. ¿Y lo hacen en qué fechas más o menos? Realmente no tenemos una época del año ¿No? porque dependemos un poco del artista, del como- headliner. sí. Como que nos diga, yo puedo en octubre, o yo puedo en mayo, o yo puedo en abril. después, Y es cuando lo ok, hacemos, sí. por eso, sí. ¿Y pues, en qué lugar lo hacen? Porque yo la verdad nunca lo había escuchado. Los últimos se hacen en el Parque Agua Azul. Ok, que yo sí lo ubico, sí. Ahí es donde Grande, nos sí. hemos estado realizando. Aproximadamente asisten cada año entre 20 y 25 mil personas porque ponemos 3 escenarios diferentes. Entonces, la verdad es que es mucho, un festival sí. muy exitoso porque si tú te pones a pensar, casi no hay festivales gratuitos de ese nivel. Yo pienso que aquí en la ciudad no creo. No, son pocos los que se hacen, casi todos tienes que pagar por ir y menos con un motivo. O sea, yo siempre he dicho que todos los conciertos en general deberían tener un movimiento social atrás. Pues para sí, que es, tuvieran como el plus. es el lugar, porque hay mucha gente, tienen tiempo, sí, está muy bien, sí. Sí, es una buena forma de compartir el mensaje, la música, ¿no? ¿Has recibido mensajes de gente que te han dicho muchas gracias para pues, miles, pienso? Muchísimos. Lo que o iba sea, a pensar, sí. Sí, a mí la gente me pone, hoy en el 2003 estaba a punto de matarme, se me hace increíble que fui al concierto y escuché a Saúl Hernández diciendo esto. Una vez invitamos a los Caifanes y Saúl me pidió que pidiéramos a la gente cartas de qué les hacía valorar la música y la vida, ¿no? Y lo hicimos y yo le entregué a Saúl antes del show cerca de, no sé, 500 mensajes escritos y él escogió uno y decía, me acuerdo perfecto, porque decía, no me gustan los Caifanes, ¿no? Lo primero que decía, me gusta más la Lupita, porque es un grupo que la música me hace sentir la vida, me hace bailar, no sé qué. Pero luego decía, pero me gusta mucho el festival y me gusta mucho la música porque mi hermano hace unos años se quitó la vida y para mí es súper importante que todos los días pueda yo encontrar una motivación para seguir viviendo, ¿no? Cuando Saúl lo leyó, te lo juro que se me enchinaba la piel, o sea, porque es un mensaje súper verdadero, súper neto de alguien que está en una situación compleja. Entonces, eso es, si tú te pones a pensar un festival de música como los que se hacen normalmente en la ciudad pagados, te Sí. cuesta 1,500 pesos la entrada. Más o menos, sí. Y si llevas a tu pareja son 3,000. Y si te tomas una chela son 4,000. Entonces, hay muchísima gente en México que no tiene para pagar ese dinero por Sí, un concierto. por supuesto, y que sí. están esperando el Rock por la Vida para poder ir cada año a ese festival y poder ir 5 personas con los amigos, todo, pasarla bien, pero aparte se llevan un mensaje de salud mental. Para mí, la verdad es que si se salva uno, por ir al festival ya valió la pena. Ya todo el ganaste, esfuerzo. sí. Claro. Pero pienso que tiene que ser un orgullo pues, increíble, casi el orgullo más grande de su carrera y de su vida, sí, pienso, de hacer este festival, sí. Sí, ha sido todo un logro porque además ha sido muy difícil luchar contra viento y marea. Porque por ejemplo, en un momento iban a desaparecer un gobierno, iba a desaparecer la línea de atención en crisis. Sí. Entonces nosotros luchamos mucho para que eso no pasara. Luego vino la pandemia y se agradeció que esa línea estuviera abierta. Entonces, Aquí sí. han sido muchos temas complejos porque no se entiende la salud mental. Ahora creo que por fin, gracias a grupos como Coldplay, o sea, hay muchos grupos que están hablando de la salud mental y que creo que ahora ha cobrado fuerza el tema y la verdad es que es importantísima y nosotros estamos muy contentos de que se empiece a tomar en cuenta de verdad a nivel global que es muy importante mantenerse sanos mentalmente. Sí, pues no lo pensé, pero con el COVID pienso que la línea explotó, sí. Colapsaba. Porque hay mucha gente que tenían como 10, 12 años y que pues, yo tenía 32, entonces es como más fácil, pero hay muchos jóvenes que la pasaron muy mal, sí, que estaban encerrados, no podían ver a sus amigos, no podían ir a la escuela y siento que les ayudó mucho esta línea, sí. Casas muy pequeñas, por ejemplo, departamentos de interés social donde hay 2 recámaras, un solo baño y tenían que estar 6 personas en 2 recámaras y un solo baño. muy complicado, todas sí. las 24 horas. Es muy complejo. Sí, pues hacemos una segunda pausa y después volvemos para platicar un poco del cine. Claro. Hacemos una pausa y nos vemos en unos minutos. Estamos ahorita en la última parte con la comida. Vamos a probarle un poquito, se ve muy, muy, muy bueno. Delicioso. Estas pacholas se ven buenísimas. Yo tengo un poco de nopal y tengo una carne con una salsa de 12 chile seco. Pero creo que este no pica. Muy bueno. Muy, muy bueno, sí. Es que esos tipos de comida me acuerda un poco a Francia.
Tenemos como más... ¿Sí? Es que allá no tenemos nada de comida rápida. Ok. Sí, los restaurantes como muy famosos de Estados Unidos, pero no tenemos aquí como tacos en la calle, no tenemos. Cada comida es una comida donde la gente se va a sentar, se queda como 1 hora y media, 2 horas, y son más como platillos como este tipo, ¿sí? Claro. Son muy Platillos buenos. más elaborados y que también obviamente Sí, son más un poquito, llenadores sí. que lo que comes en la calle, ¿no? De alguna manera. También más nutritivos, ¿no? Mejor cocinados. Está muy bueno, sí. Esto está delicioso. ¿Sí? ¿El tuyo qué es? No me acuerdo lo que pidiste. Pacholas las hacen con carne molida. Está riquísimo. Ah, Pues qué está- bueno. ¿Qué tal Vamos ese a poner aderezo? así, se va a ver bonito. ¿Y qué es pachola? ¿Qué tipo de carne es? Carne molida. Ah, ok. Y tiene una salsa de jitomate arriba, que está buenísimo. Se ve La muy verdad. bueno, sí. Vale mucho la y pena. pues, podemos seguir con la plática. Solamente antes de hablar un poco del cine, me gustaría hablar de su experiencia como director del Sistema Jalisciense de Radio y Tele. Ah, fue una experiencia súper padre, súper enriquecedora. La verdad es que yo he sido un agente de medios toda mi vida. Lo que te decía, voy a cumplir 30 años al aire el año que entra y 35 en los medios. Muy contento de poder... Yo había hecho programas de televisión, ¿Sí? había hecho un par de documentales, pero para mí el rollo de llegar a dirigir la televisión Sí. pública es un logro, porque aparte me parece que la televisión pública tiene una riqueza muy interesante a nivel cultural. Sí. Entonces, pues fue una experiencia que agradezco, muy complejo, porque también es muy diferente a la televisión privada, Sí. pero agradezco mucho. La gente, creo que vale mucho la gente que está en el sistema público de medios del gobierno del Estado de Jalisco, y obviamente agradecido también con la audiencia, ¿no? Que sigue ahí, que a pesar de que la tele ya no quizás es lo mismo que fue en otros tiempos por las plataformas, sin embargo la televisión pública sigue teniendo una gran audiencia y pues la verdad se agradece, ¿no? Se agradece mucho. Sí, ¿y has visto un cambio en la televisión con la llegada de todas las plataformas de YouTube, de Netflix, que es un poco menos, hay menos jóvenes que ven la tele? Sí, yo creo que han cambiado los hábitos de consumo. Yo creo que Poquito, ahora, sí. sobre todo los jóvenes, buscan más las plataformas en los horarios en los que ellos pueden acceder y no entienden muy bien esta dinámica que había antes. Yo me acuerdo de mi abuelita diciendo, hay que ver la telenovela de las 8 y el noticiero sí. de las 9. O sea, como esta cuestión de una programación por horario, ¿no? Sí. Los muy jóvenes no lo entienden porque no lo han vivido, pero me parece de todas formas que sigue siendo muy importante la veracidad que tiene la televisión. O sea, cuando de veras hay un problema, cuando hay un incendio, no sé, ese tipo de cosas, la gente acude a los medios oficiales Sí, eso para sí. ver lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. De hecho, me acuerdo porque yo siempre cuando estaba viendo la tele en Francia, teníamos siempre una película del cine el martes y el domingo a las 8:30. Yo estaba como, el martes a veces no podía porque tenía escuela el día siguiente y el domingo podía ver como los 20 primeros minutos. Claro. Entonces, pero siempre estaba como cada semana, el domingo, esta película estaba muy padre, sí. Sí, ese tipo de cosas que hacen, digo, por ejemplo, en la televisión pública está don Cornelio García, mi compadre, que lo quiero un montón y que le mando un saludo. La verdad es que es una institución en la televisión y es alguien que ha hecho no sé cuántos años en un programa en la televisora pública. O sea, a mí me parece que es una televisora con mucha tradición, pero también con una gran calidad. O sea, me parece que todas las personas que llegan a trabajar a la televisión pública tienen una gran trayectoria, una gran calidad y sobre todo un gran conocimiento de lo que te decía, de la parte cultural, porque no cualquiera puede llegar a dirigir la televisión pública. supuesto, O sea, sí. Tienes que tener un bagaje cultural importante. Perfecto, sí. Y ahorita para pasar como a la última parte, que es más como de cine, que también es una de tus pasiones, ¿qué tipo de cine te gusta a ti? Fíjate, eso es bien interesante. Me han gustado diferentes tipos a lo largo de mi vida. Cuando yo era muy joven me gustaba mucho la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como estas cosas que pude ver en televisión. Star Wars también me llevaba mi papá desde muy chico al cine. Mi papá, para que tú te des una idea, mi papá hizo el doblaje de Peter Pan. ¿Ah, sí? Mi papá es la voz de Peter Pan en español. Sí. Ah, no sabía eso. Estoy hablando de hace, no sé, 1940 y tantos. Si tú volteas el disco de Peter Pan o la película, incluso si la ves en plataformas, la voz del doblaje es mi papá. Entonces mi papá siempre estuvo muy ligado al cine, me llevaba a ver muchas películas de muy joven. Rocky, ¿no? O sea, como esas películas yo las vi de niño y ese era el cine que me gustaba. Hoy en día me gusta mucho el cine ágil, me gusta mucho el cine que tiene poder en los guiones, ¿no? Ayer fui a ver la nueva de Paul Thomas Anderson, que es una joya, ¿no? Una joya, vayan a ver Batalla tras Batalla, se llama en español. Una joya, soy fan, ¿no? Que me gusta mucho Petróleo Sangriento, me gusta mucho lo que él hace, Boogie Nights. Y bueno, soy fan de Christopher Nolan,
Y también muy fan del cine nacional. Me tocó también el boom de este nuevo cine mexicano, que le dicen así, con Amores Perros, con Solo con tu pareja. Que es un poco más de comedia, ¿no? Pues algunos dramas, otros de comedia, sí, pero este cine que hace Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Cuarón y un montón de directores más que están acá en México, y que además es una gran época del cine porque hasta que llegaron estos 3 cineastas empezamos a ganar Óscares realmente por la dirección y por las películas. Antes de repente había nominadas a Mejor Película Extranjera o a alguna actuación, pero realmente ellos son los que le han dado como ese enfoque a México, ¿no? Guillermo del Toro siendo de Guadalajara, talentosísimo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el cine que me late. Acabamos de estar en los Arieles, dándole un reconocimiento a los 25 años de Amores Perros. Tuve la fortuna de dar 2 charlas con el elenco de Amores Perros. Y es increíble ver cómo esa película ha llegado a otros niveles, ¿no? Los guiones de Guillermo Arriaga, que es un crack también como escritor. La verdad es que me gusta mucho el cine nacional, me gusta mucho hacer documentales. Yo tuve la fortuna de ganar el primer lugar documental en el Festival de Cine de Monterrey, con un documental de Rock por la Vida. Tuve una mención honorífica también en otros festivales. La verdad es que me ha ido bien. Me gusta mucho el cine documental, pero me gusta el cine serio. Yo soy más fan del cine serio y del cine de fondo que realmente de otro tipo de guiones, ¿no? No me gustan, por ejemplo, los musicales, no me gustan las comedias. Soy más fan del cine más serio. Sí, yo soy más como de historias reales. Claro. Me encanta cuando sé que es un evento que ha pasado. Me gusta mucho la historia. Ese es más el cine que me gusta. Me gustaría saber cómo ves el cine aquí en Jalisco, porque sabemos que los 2 últimos gobiernos, que es con el señor Lemus o con el señor Alfaro, han querido impulsar el cinema aquí en Jalisco. Nosotros somos de vanguardia. Acabo de estar en la reunión de las comisiones fílmicas a nivel nacional y ven a Jalisco como un estado de vanguardia. Yo estuve en la creación de la ley de filmaciones hace algunos años, cuando estaba Alfaro, y de ahí se vino luego una política del cash rebate, que es un impulso que da el gobierno del estado, no el federal, el gobierno del estado, en dinero para que se realice cine en Guadalajara, se hagan series en Guadalajara. Con los impuestos, Exactamente, pero no es propiamente un tax, sino que es un presupuesto, se hace una convocatoria, la convocatoria se califica y se apoya directamente a películas. Películas que hoy han estado súper galardonadas. Los Arieles pasados fue histórico porque hubo 16 nominaciones para Jalisco. O sea, nunca en la vida había habido tantas nominaciones para Jalisco. O sea, la verdad es que sí somos un estado de vanguardia. Creo que vamos muy avanzados. Creo que hoy somos muy importantes para plataformas como HBO, Netflix, Amazon. Muchas están viniendo a producir acá. Se están haciendo series también acá. Estamos haciendo películas que están siendo invitadas a un montón de festivales, tomadas en cuenta por los Óscares para hacer la mejor película extranjera. O sea, de verdad se está haciendo muy buen cine. Yo veo que además la creación de la industria local está muy importante. Están haciendo muy buenos documentales, está haciendo muy buen trabajo. Creo yo que hay mucho talento. Creo que es un acierto del gobierno apoyar ese talento y creo que cada vez más es real la derrama económica que se queda. Para que tú te des una idea, a partir del cash rebate, por cada peso que el gobierno le da a la industria fílmica, se le regresan 9 pesos en derrama económica. Pues increíble, sí. Hoteles, alimentos, renta de camionetas, renta de locaciones, crew local. De todo lo que va alrededor de la producción, ¿sí? Exacto. Entonces es muy importante, es una industria que va creciendo. Qué bueno. El año pasado se otorgaron 100 millones de pesos y hubo 900 de regreso. O sea, a ese nivel más o menos está. Entonces es una industria que va repuntando y que de verdad Jalisco es el gigante en este momento a nivel nacional. Qué bueno, así. Me gustaría, casi estamos por terminar, que nos hablas un poco de Filma Jalisco. Filma es la Comisión Fílmica del Estado de Jalisco, es precisamente quien hace la convocatoria para que se entreguen esos fondos y además en este año, por ejemplo, nos encargamos de gran parte de la organización de los Arieles, ¿no? También estamos muy presentes en el Festival Internacional de Cine que lo hace la Universidad de Guadalajara, pero que nosotros estamos muy presentes ahí en el apoyo sobre todo a la industria local. Y también estamos haciendo otro tipo de dinámicas como charlas, speakers, una serie de cosas, encuentros, para que la propia industria vaya creciendo y se vaya cada vez profesionalizando más, que los crews de Guadalajara cada vez estén más preparados para poder recibir producciones internacionales en nuestro estado. Y pues muy contento. Realmente a mí me está tocando hacer como un segundo piso. Las bases se pusieron el sexenio pasado y a mí afortunadamente me está tocando realizar este trabajo que me encanta y que además me apasiona. Y dicen que cuando te apasiona no es trabajo. Sí, eso sí. Me apasiona y estoy como muy metido ahí. Estoy de acuerdo. Sí, y me gustaría saber un poco cuáles son tus proyectos, como a corto plazo o a largo plazo.
Yo quiero continuar en Filma, seguir con la invitación que me hizo el gobernador, Pablo Lemus, y después mi interés, estoy muy interesado en seguir haciendo documentales. Yo es algo que en este momento de mi vida me apasiona. Sí, la música sigue siendo mi pasión y la radio, pero lo que realmente me inquieta hoy, las historias que quiero contar, los momentos donde quiero estar, tienen que ver con el cine. Entonces, después de este cargo que estoy muy agradecido por tenerlo, después de este cargo seguramente seguiré haciendo cine. Eso es lo que me gusta. Perfecto, sí. En el programa siempre tenemos una pequeña sección donde intentamos de hablar en francés. Ándale, está bueno. A veces es complicado, a veces es simple. Vamos a ver, ¿sí? Ok. Podríamos hablar del festival Rock por la Vida, que hablamos antes en el programa. Podríamos decir, yo he creado el festival Rock por la Vida. Y vamos a añadir por la salud mental. Ok. Va a ver que se parece muchísimo al español. Entonces, la primera parte, yo he creado, sería j'ai créé. J'ai créé. Okay. Después, el festival, esta es la misma cosa, le festival. Ajá. Entonces, j'ai créé le festival. J'ai créé le festival. Bien. Rock por la Vida, se dice rock pour la vie. Rock pour la vie. ¿Sí? Okay. Y después vamos a decir la última parte, que es por la salud mental, pour la santé mentale. Pour la santé mental. Se ve que se parece muchísimo al español. Son idiomas como que se parecen mucho. Vamos a seguir un poco comiendo para que no se enfríe y muchas gracias por venir el día de hoy, fue un placer. No, hombre, muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias a toda la gente del canal por la invitación y de que no sea la última, invítenme más seguido a comer, que está buenísimo. Sí, ese es lo bueno del programa, que vamos a comer siempre, sí. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí todos los días. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Un Francés en Jalisco. Hasta luego, buen día.